Hola, abuela. Hola, madre. ¿Dónde y cuándo naciste? Nací en Alcira el 2 de junio de 1951, el siglo pasado. ¿Cómo era tu familia? ¿Tus hermanos? Si tenías... Hasta los 6 años fui hija única. Después nació mi hermano, y después a los 12 años nació mi hermana. ¿Y qué nivel económico, social Bueno, consideras que erais? para la época de entonces, medio alto. Porque ¿en qué trabajaban tus Mi padres? padre estudió contabilidad y trabajaba en el banco, era primer oficial. Pero mi madre, sus labores. En cambio, sus hermanos fueron a Madrid y uno estudió matemáticas y el otro estudió químicas. Tus tíos. Sí, y mi madre, sus labores son las monjas, a enseñarse a bordar. Ya, vale. Dime un día normal de tu infancia, cuando eras una niña. Pero del colegio, de ir al No, colegio, de tu infancia. Lo que hacías, te levantabas, ibas al colegio. bueno, pues allá hasta los 5 años no íbamos al colegio. Entonces sí íbamos, me acompañaba mi madre, aunque yo ya no recuerdo, eso no lo recuerdo. Recuerdo que iba al colegio, que lo tenía cerca, eran las franciscanas, que era colegio de pago, no era escuela nacional. Entonces era como si dijéramos un colegio como ahora Jesús Privado. María o Loreto, pero en versión Alcira. Y bien, pues las monjas, eran monjas. Y luego por la tarde, ¿qué? Por la tarde teníamos colegio hasta las 6 y a las 6 cogía la merienda y jugaba en la calle, jugábamos todos en la calle. ¿A qué jugabais? Jugábamos al tello, que era buscar una piedra, rayábamos la calle, que no pasaba nada, y con el pie la empujábamos y saltábamos. Y entonces la piedra no se tenía que salir de los límites de las rayas. Y cuando era la época de los albaricoques, como adentro de poco, pues rayábamos en la acera, en lo que era el borde de la acera, que era más rasposo, pues como una hora rascando el albaricoque, por el hueso por un lado y por el otro, y luego con una aguja sacar la mollita para hacer un pito. Y así. ¿Y hacías un pito de Un silbar? pito que a mí nunca me ha silbado, pero bueno. Y luego en verano en el huerto jugamos a las piedras, que era tirarlas para arriba y cogerlas con la mano. Primero una piedra, luego dos. Era una forma de hacer psicomotricidad sin enterarnos. Pues Pues sí. así, ¿Y qué hacías con las ranas? con las ranas. Esa era la balsa de riego de mi abuelo. Y como estábamos 3 meses enteros, julio, agosto y septiembre, claro, 3 niñas, mis primas y yo, pues todo el día por allí, y nuestras madres tan tranquilas, que yo ahora lo pienso y no lo puedo entender, pero entonces no veían peligro. Entonces cogíamos ranas, cogíamos renacuajos, los enterrábamos vivos, los desenterrábamos a ver qué había pasado. Así supimos que las ranas seguían vivas después de enterrarlas. Jugábamos a subirnos a un manzano. Luego, cuando mi abuelo sacaba el agua de la balsa de riego para los campos, nos daba una azada pequeñita cada una de hierro, íbamos con él y abríamos los caballones, ¿No? que eso era peligrosísimo, Ya. pero podíamos habernos partido la cabeza, pero no nos la Desde partimos. luego. En fin, jugábamos a todo, a hacer barro, a disfrazarnos por las tardes. Querían que estuviéramos quietas y entonces nos daban todos los cubres del huerto porque éramos 3 familias. Y nos disfrazábamos de princesas y de cosas, con sábanas, con cubres, ¿En con serio? mantillas. Os inventabais los Sí, disfraces. y así nos tenían quietas una hora, hora y media. Os entretenían, Nos vaya. entreteníamos. Luego nos bañábamos en la piscina que mi abuelo construyó para nosotras. Luego salíamos a pasear por el entrador, que teníamos prohibido salir a una plaza que daba ese huerto. Del entrador no salíamos, cosa que éramos muy obedientes. Y luego volvíamos y mi abuelo encendía una hoguera para espantar a los mosquitos. Nos ahumábamos todas, pero era divertido. Madre mía, muy Y bien. bueno, pues así eran los veranos. ¿Y recuerdas algo que te haya marcado, algún acontecimiento importante de tu infancia? A ver, del verano recuerdo que al lado estaban los guardeses y entonces tenían 2 hijas que eran 2 o 3 años mayores que nosotras y nos prohibieron hablar con ellas. Y entonces era ¿Por qué? como si fueran fantasmas ¿Pero por qué o no porque no podíais? eran de nuestra clase. Entonces era una división que las chiquitas aquellas tenían su zona de balsa, no podían pasar a la zona nuestra
y ni nos hablábamos, ni nos saludábamos, ni nada, como si no existieran. Ostras. Y no lo podíamos entender, pero bueno, nos decían que con ellas nada, o con ellas nada. Qué Luego, fuerte. luego nos hemos dado cuenta que, claro, eso era una discriminación, pero garrafal. Pero bueno, es lo que era Y bueno, cambiando de el tema, tema. ¿desde pequeña sabías que querías ser maestra? No, no, era la única opción. Era o estudiar filosofía y letras o magisterio. En la época mía era la única opción para una chica. No tenías más posibilidades. No, no. Medicina tu padre no quería, eso de ver muertos desnudos. Y enfermera tampoco. O sea, era magisterio o filosofía y letras. A mí filosofía y letras no me gustaba, era un rollo. Entonces, Ya, por descarte. vaya. Y bueno, en el cole, ¿qué tal? ¿Qué El recuerdas? cole era un colegio religioso, privado. Pagabas una matrícula y luego pagabas mensualmente. Entonces había mucha gente que iba a la pública porque no podía permitirse. Alcira era agrícola, no había todavía industria y claro, pues nosotras éramos, como si dijéramos, las niñas privilegiadas del pueblo. La educación era muchos conocimientos, mucha memorización, las clases en silencio, a veces nos juntábamos 200 en una sala y no se oía nada, a nadie, solo con una monja. Eran muy estrictos en el colegio. Sí, 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 sí. De hecho, el libro de latín yo lo copié 50 veces, todas las del curso lo copiamos. Cuando llegabas a tercero, sabíamos ya que el libro de latín lo íbamos a copiar, porque la táctica era preguntarte las declinaciones y como la señorita te hacía dudar, como dudaras un poco, y se te decía 50 veces, que ya la he pringado, 50 veces. Y eso ya lo sabíamos. ¿Y recuerdas algún profesor, alguna maestra? Esa así? la señorita Palmira, esa la de latín, nos acordamos. Y luego un profesor que era muy bonachón, eso no te lo conté, que rayábamos tiza, venía con traje chaqueta, porque los profesores iban bien vestidos, le rayábamos tiza en la silla y cuando se sentaba y luego se ponía de pie a explicar en la pizarra, el culo lo llevaba blanco. Pues bueno, pero el hombre no decía nada, ese no decía nada. ¿Y qué materiales utilizabais? ¿Libros, me has dicho? Bueno, en primaria era un solo libro y luego ya en bachiller ya habían varios libros. Sí. Y del colegio me acuerdo el salir a la una y tener que rezar el rosario todos los días y la que le tocaba rezar rezaba prisa, prisa, prisa para irnos. Claro, porque las religiosas hacían rezar. Rezar, sí. Y luego en Semana Santa eran los ejercicios espirituales, que nos gustaba mucho porque eran 3 días sin dar clase, solo leyendo vidas de santos por el patio, apuntando los pecados para la confesión general, porque como era general, tenías que acordarte de todos los pecados del año. Eso era una cosa que yo no comprendía, porque decía, bueno, pues si ya te los han perdonado, pues no. Y unas a otras nos íbamos preguntando, ¿qué pecados tienes tú? Pues eso no lo tengo, yo apuntaba. Y bueno, así pasábamos. ¿Y compañeras así recuerdas? Eso es lo alguna? único, las compañeras, pero tampoco se fomentaba el compañerismo, porque como era muy competitivo, entonces yo lo he comentado con mis nietas, que había un cuadro muy grande a la entrada del colegio con las fotos de alumnas. Y solo eran las fotos de las alumnas que sacaban sobresaliente en todo. Con lo cual, cuando llegabas a casa, lo primero que te decían a la quincena o a final de mes, ya estás en el cuadro de honor. Claro, para estar en el cuadro de honor no podías ayudar a ninguna compañera, ni en ningún examen, ni cuando te preguntaba algo, porque no podías hablar. Si no, yo comportamiento nunca tuve sobresaliente, porque no podía estar callada. Entonces, tampoco podías ayudar a nadie diciéndole nada. O sea que fomentaron la insolidaridad. O sea, no eras... Ahora, amigas, sí, las amigas y conocimientos, muchos conocimientos. Pero ¿Y a día de hoy sigues teniendo a tus amigas? ¿Te sigues juntando? no, nos juntábamos los primeros años, fuimos amigas de pandilla, pero luego ya cada una estudió una cosa diferente, se casó con alguien diferente y nos fuimos de Alcira. ¿Y allá en el colegio qué lengua utilizabais para...? Castellano, Solo castellano. castellano, la que hablaba valenciano. Yo tengo una prima que ahora es monja carmelita y las de estirones de trenza que le han dado por hablar y por En el valenciano. valenciano, no se podía, no, imposible. Entonces nuestros padres nos hablaban castellano. Mis padres entre ellos valenciano, pero nosotras castellano. ¿Y en el colegio ibais de lunes a viernes? De lunes a viernes con uniforme, corbata y sombrero. ¿Sombrero llevabais? Sombrero.
sombrero. Y los sábados teníamos que ir por las mañanas a pasar la libreta de limpio a limpio, todas las redacciones. Cada día nos hacían hacer una redacción en castellano. Y el sábado era el día que las pasabas a otra libreta con más florituras, dibujitos y cosas, y la letra mejor. Y luego eso lo hacíamos antes de limpiar las mesas, y luego limpiar las mesas, que eran de madera, y con aguarrás y cera de depilación, nuestras madres nos hacían una especie de pastita, y después de lijar la mesa la limpiábamos. Y a la 1 nos íbamos a casa, de 9 a 1 los sábados. Wow. Y a la que castigaban por hablar tenía que ir los sábados por la tarde. Oh, ¿Ibas muchos sábados? no, por la yo no, yo no, tarde? yo no. Yo no. Ya era bastante ir el sábado. ¿Y los chicos y las chicas llevaban? No habían chicos, que va, solo chicas. Claro, era un colegio solo ¿Qué dices? de mujeres. Solo chicas y monjas. Sí, ¿eh? De chicos nada. Y no los veíais. Bueno, solamente venían los de Carcagente a llevar la Inmaculada Concepción cuando era el Día de la Inmaculada, y eso era la novedad, que venían 10 o 12 chicos y todas a ver a los chicos, pero nada más. Pero profesores hombres sí que había. Pocos. Yo recuerdo 1 o 2, no más. El de física y química y el de geografía. Los demás eran señoritas y monjas. Nada más. Primero de todo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención para estudiar magisterio? A ver, no me llamó la atención nada, era la única posibilidad. Y luego la madre superiora nos reunió a las que teníamos mejor nota y nos dijo que podíamos estudiar magisterio y que podíamos pasar a un colegio en Valencia también para hacer magisterio de la iglesia. ¿Qué Si es nuestros, magisterio de la iglesia? pues magisterio de la iglesia era que tú el examen final tenías que hacerlo primero, el arzobispado mandaba un representante ibas al arzobispado, eso, y en una sala de allí hacías un examen con gente del arzobispado. Todo, o sea, primero el escrito, después si aprobabas el escrito pasabas al oral y después el práctico. Si esos 3 los pasabas, entonces ya pasabas a la normal a hacer el examen de la normal. De hecho, yo tuve compañeras que no pasaron el de la iglesia y tuvieron que ir a septiembre al de la normal. Ostras, vale. Ostras. ¿Y crees que era una profesión valorada socialmente en ese entonces? Hombre, valorada, pues era como ir a aguantar críos, ya está. No estaba demasiado valorada. Ya, pero socialmente se veía... Sí, había, hombre, en mi época pocas estudiaron, pocas mujeres en Alcira estudiaron de mi época. O sea, de hecho en Alcira había una fiesta que era para entregar una especie de fin de curso, como una orla, y yo creo que ese año yo fui la única que me pusieron a mí la orla. ¿La única chica? Sí, Ostras. sí. Mis compañeras, bueno, hubo otra que estudió magisterio, pero lo estudió en la normal. Y otra amiga mía estudió secretariado, pero en Alcira, en una academia. Y otra tenía una tienda de decoración y de electrodomésticos y se puso a trabajar. ¿Y tú dónde estudiaste magisterio? En las Trinitarias, en Valencia. Ah, en Valencia. En Valencia, sí. ¿Ya no había para estudiarlo en Alcira? No. El primer año estuve en una residencia, pero el segundo año ya mis padres querían que fuera y viniera todos los días. Y entonces... ¿Y cómo ibas y venías? En autobús, el de las 7 menos cuarto de la mañana ¿A Valencia? Y volvía a las 6 de la tarde. Ostras, todos los días. Casi todos los días. De lunes a y viernes. los hombres fumaban, y puro además. En el autobús. Eso es lo que más recuerdo, lo horrible que era eso. Ostras. Respirar humo de buena mañana. Encima casi todos Sí, eran hombres. sí, casi todos. ¿Y tú te sentabas con una amiga o ibas? No, pues iba en autobús y a veces iba en tren y la gente me contaba cosas. Sí. Bueno, y... Espera, es que yo quería ir a la normal, porque yo no quería ir a monjas otra vez. ¿Y por qué fuiste ahí? Pues porque mi madre me acompañó a la normal y vio el jaleo que había allí de chicos y dijo, continúas con monjas. Porque habían muchos chicos. Claro. ¿Y qué más da? Pues que nunca habíamos estudiado con chicos. Ostras. Imagínate. Sí. ¿Y cómo fue tu proceso para empezar esos estudios? Bien, llevábamos bastantes conocimientos, entonces ¿Qué asignaturas? noté mejor la formación del colegio de Trinitarias que el de Alcira. Sí. Sí.
eran monjas más jóvenes, profesores más jóvenes. ¿Eran tan estrictos como...? No, eso lo noté. ¿Sí? Ahora, íbamos con uniforme ¿También? también con uniforme. Ostras. Sí. Bueno, mejor no te pensabas la vida. Bueno, con 18 años y uniforme ya me dirás, pero bueno. ¿Y qué asignaturas teníais? Pues como las de ahora no, desde luego. Eran todas de conocimientos y luego sí que teníamos metodología, filosofía y letras y luego las matemáticas, la ¿Y hacías lengua. prácticas? No, Hasta que acabaras la carrera no hacíamos prácticas. no tocabas a ninguno. No. Las únicas prácticas al final, cuando íbamos a hacer la reválida, era con tus mismas compañeras. Y claro, eso era muy fuerte, porque tú estabas cara a tus compañeras explicando, por ejemplo, las abejas y lo de las abejas, y aquellas por detrás estaban burlándose y haciendo tonterías Hacías la clase para infantil a tus con mis compañeras. compañeras. Sí. ¿Qué es la reválida? Tú los exámenes los hacías, acabas un tema, haces examen, acabas... No, por trimestres. Terminabas por meses primero. Luego en el mes iba todo lo que habías dado en las 4 semanas. Después en el trimestre dabas lo de los 3 meses Se acumulaban. acumulada. Y final de curso dabas todo el libro. ¿Eso ha sido solo ahí o en el cole también? No, siempre esa era la mecánica de entonces. Y la reválida era todo el magisterio en una. ¿Todo el año? Todo el año no, los 3 años, los 3 años duraba entonces magisterio. O sea, el primer año hacías de todo el año o solo la revalida solo se hacía en el último año. La reválida era al final de los 3 años. Ah, vale. O sea, el escrito era todo el temario, era todo un temario sobre conocimientos de Madre geografía, mía, de ¿y cuántas historia. preguntas habrían ahí? Pues había bastantes. Ay, qué Y de monada. religión también, claro, En la universidad. en la universidad. Sí, exactamente, como unas oposiciones era, sí. Primero el escrito, si no aprobabas el escrito, no pasabas al oral. Y entonces, después del escrito era el oral. Y después del oral era el práctico y tenías que llevar el material. Yo recuerdo que una compañera vino cargada con un panel de abejas. Wow, Sí, madre mía. porque iba a explicar lo de las abejas. Imagínate. ¿Y qué pensaste el primer día que fuiste a la universidad? Es que no teníamos mentalidad de universidad, era otra vez otro colegio. Ya, claro. O sea, yo la universidad no me suena. Ni viajes de fin de curso ni nada. No habían. No habían, que va. Mis padres no sé, no recuerdo si tenían coche, yo creo que no. Cuando yo estudiaba no tenían coche. No tenían coche. No, Claro, por eso te tocaba ir en autobús, porque claro. tampoco te podían llevar. No me podía meter en tren. Madre mía. ¿Y qué asignaturas te gustaban más? ¿Recuerdas alguna que te llamara Las la de ciencias naturales. ¿Ciencias naturales? ¿Lo estás grabando? Sí, sí. Las de ciencias naturales. Sí. ¿Y eso? Pues mira, me gustaba las ciencias y también la lengua castellana. ¿Lengua castellana te Sí, gustaba? sí. Para las redacciones y todo eso. De hecho, fue curioso que en el examen de la iglesia, no, el del Estado, de tema principal nos pusieron un tema de religión. Dijeron, estas vienen de colegio religioso, vamos a ponerles un tema de religión. Y justamente ese tema, la monja lo había saltado. ¡Ah! ¡Qué Y buena entonces suerte! nos vimos todas con los folios y las preguntas y sin saber qué contestar. ¿Y qué hicisteis? Pues inventárnoslo. Y luego se lo dijeron a la directora, que se habían dado cuenta que no teníamos ni idea de ese tema, pero habían puntuado las que mejor habían hecho el invento. ¿Y había sido tú? Yo una de ellas, me ¿Ah, lo sí? inventé todo, no tenía ni idea. Lo inventaste muy bien, Lo vaya. inventé. Era todo mentira todo lo que puse, pero ¿Y bueno, la que menos te gustaba? la que menos metodología, era un tostón. Un tostón, Metodología. sí. ¿Qué dabais? Pues todo de conocimientos. Todo. ¿Sobre qué? Pues ya no era formas de dar clases ni nada, era metodología de teoría, Ya. y de empollar, no era de otra cosa, Y los profesores de aquel entonces me has dicho que no eran tan estrictos. no eran tan estrictos. Pero, Al ser en Valencia, pues la cosa era más ¿y laxa. podías hablar valenciano? No, Tampoco. tampoco. ¿Pero te estiraban de la trenza? No, tampoco. Ya no te Nada, pegaban. no. Métodos para enseñaros, nada. Nada. De... De enseñanza, nada. Bueno, lo único fue que la clase de música no nos enseñaron a solfear ni a saber cantar una canción con solfeo, porque la profesora decía
que lo importante era saber canciones infantiles. Y como entonces no habían ni discos ni CDs, ni había nada, pues la profesora nos enseñaba una canción, la copiábamos, hacíamos dibujitos y a la próxima clase la teníamos que cantar. Y ahí todas cantando canciones infantiles. Ostras. Sí. ¿Y influyó la situación política o social en los estudios? A mí no me influyó nada porque no iba a la universidad. Pero mi hermano, que sí que fue, pues era muy buen chico y un día llegó a casa todo con la camisa desgarrada y todo. Y mi madre preguntó que qué había pasado y dice que los grises venían detrás de nosotros. Y mi madre dice, ¿quién son los grises? Dice, pues la Guardia Civil, la Policía Nacional. Pero que tú has hecho algo, dice yo nada, pero venían los de Cristo Rey, que eran unos estudiantes afines al régimen, que por incordiar pues pegaban, cuando salían pues pegaban por pegar. Y entonces se armaba la de Dios, venía la Policía Nacional, que eran los grises, y todos a correr. Ostras. Y mi hermano llegó, desde entonces mi madre a Franco ya lo miraba de otra manera. Le cambió la forma de Sí, ver. sí, porque tenías ¿Lo que correr. notaste? Tenías que correr, claro. Ya. Solo recuerdas eso. Eso Más recuerdo, más sí, de marcar. eso sí. ¿Y había alguna censura? Yo no recuerdo que en mi casa se hablara de nada. Nunca nos han hablado ni en pro ni en contra de política. O sea, como que se olvidó, se pasó un tupido velo y se olvidó. Y Ya. nada, nosotros nada. Nunca. O sea, ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la juventud se habló nada de política. No se hablaba. Y ya está. Porque en esa época, ¿qué Qué régimen había? El de Franco y la Falange. Buah, teníamos una asignatura que era los 27 puntos, me parece que eran 27 o 17, ya no me acuerdo, de la Falange, y te los tenías que saber perfectamente. Había un examen de eso y la profesora te decía el 1, el 4, el 3, y tú tenías que decir, somos un país, no sé qué, no sé cuántos, España es no sé qué, no sé cuántos. ¡Oh, qué fuerte! Y luego para darte el título tenías que hacer el servicio social con las de Falange, que era un mes en régimen de internado, en verano, el mes de agosto, a mí me tocó un teniente. Y allí eran las de la sección femenina de Falange y te leccionaban a lo del régimen. ¿Y qué hacías allí, internada? Pues oír todos los discursos de todo lo del régimen de Franco, sí. ¿Y ya está? Y ya está. ¿Te dedicabas a escuchar? A escuchar más aburridas, sí. ¿Y qué hacías durante un día allí? Pues nos hacían como si fueran los scouts, una especie de scouts, pero religioso-político. Nos hacían caminar un montón y cosas de José Antonio y escritos de José Antonio y cosas de esas de política. Madre mía. Esa fue la vez. Durante un mes. Durante ¿Con un cuántos mes. años? Yo tuve suerte porque me hizo un esguince y a los 15 días me fui a mi casa. ¿Cómo tienes tú un esguince? ¿Eh? ¿Cómo tienes tú un esguince? Saltando o haciendo gimnasia. Nos hacían hacer algo y yo me hice un esguince en la rodilla. Llamaron a mis padres y me sacaron de allí. ¿Y cuántos años tenías? 17. Ostras, Ostras. joven. Sí, sí. ¿Y tú te sentías preparada para terminar la carrera? Y yo para enfrentarme a alumnos no tenía ni idea qué hacer. Ya. No habían prácticas de nada. ¿Cuántos eran? 3 años. Eran 3 años, claro. Y luego directamente a trabajar. Directamente a trabajar o a hacer oposiciones. Compañeras mías hicieron oposiciones, las aprobaron. Y bien, Tú pero no yo hiciste ya no hice oposiciones porque allí en Alcira había una especie de escoleta de alto standing, que los nietos de Luis Suñer iban allí, y yo conocía a una profesora y me pidió que si podía trabajar allí. Entonces entré a trabajar allí. Pues tuviste suerte. Tuve suerte, sí. Si no te hubiese tocado igual hacer. Sí, pero sin seguridad social y con un sueldo bajísimo. Ya. ¿Qué cobrabas? 3.000 pesetas al cambio. ¡Wow, abuela! Imagínate lo que es. ¿Qué es más o menos? Pues, calcula. 3.000 pesetas son... Oh, esto no puede ser. Sí, 18 euros. sí. Sí, 18 euros al mes. Sí, jaja, 18 euros al mes. Wow. Bueno, un empleado venía a ganar 10.000, el triple que yo.
un empleado de banca a ver, mi padre yo creo que ganaba 12 o 14.000 y eso era un sueldo alto, pero todos los demás, Qué fuerte. nada. ¿Y era religioso también al con el que No, trabajabas? no era Ah, ¿no? religioso. No, era una escueleta privada particular Ah. y no era religioso. No. ¿Y cómo crees que han cambiado los alumnos con el tiempo? Hombre, claro, sí que han cambiado. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? Pues que entonces estaba más valorado lo que la profesora decía al niño y hoy en día es el niño el que le dice a la mamá lo que tiene que hacer la profesora prácticamente. Ya. Entonces, en eso sí que lo he notado. Los niños hacían mucho más caso que ahora. Sí, la señora era la señora. Lo Ya. que decía la señora me lo ha dicho la señora. Lo que dice la señora. Sí, pero ahora ¿Y ya las no. familias? Pues También. más de lo mismo, claro. La familia es horrible ahora. Ahora no creen antes al niño que a ti, entonces tienen que ir con mucho cuidado, mis compañeras. Ya. ¿Y tú tenías contacto con las familias? Sí, sí que tenía Sí. contacto, sí. ¿Participaban en el colegio? ¿En actividades? Entonces no participaban las familias. Te dejaban el niño por la mañana, lo recogía el microbús y los dejaba por la tarde en casa. No No había contacto con había ellas. contacto. Y hoy en día sí. Bueno, cuando yo empecé a trabajar en el colegio aquí en Cullera, sí que las familias participaban ya bastantes. ¿Eso cuántos Bastante. años después? Pues 10 años después. Ya. 10 años después ya las familias también empezaban a participar y a involucrarse mucho. Mucho más, Mucho. incluso más que ahora. Sí, ahora ya los fines de semana y si hay alguna actividad en el colegio ya no quieren que sea sábado porque se van de fin de semana, se van a la caseta, se van al chalet y no participan en nada. Igual antes como no habían tantas cosas. Exactamente, claro. Bueno, pues si había alguna fiesta en el colegio participaban todos los padres. Ya. Y las madres igual porque la mayoría no trabajaban, por lo menos aquí en Cullera, y era una manera de distraerse. Me voy a cagar en el perro. Allá. No. Yo creo que sí. De hecho, las madres querían venir siempre a las excursiones con los niños. ¿En serio? Y ese era el pleito que teníamos, claro. Porque vosotros no. Porque era excursión para niños, pero no para madres. Ya. Ahora un año alquilaron un autobús y se vinieron detrás. Eso es Aquí en Cullera. en Cullera. Sí. ¿Y Al en qué Safari colegio Park. estás trabajando? En Maristas de Cullera. En Maristas. Ese sí que era religioso. Sí, también. ¿Y notaste alguna diferencia entre el no religioso y el...? Hombre, sí, porque los hermanos eran mucho más abiertos que las monjas. Sí. Mucho más abiertos. ¿Y eso? ¿Por qué? Hombre, vivían en un piso, se relacionaban con el pueblo. Las monjas vivían en el convento y del convento no salían. Ya. Entonces los hermanos estaban más al día en todo. Ya ves. Y luego luego los maristas cuidaban mucho el profesorado. Siempre una semana de cursillos en Guardamar del Segura y nos ponían al día en todo, todas las metodologías, en la forma de dar la clase, en materiales, en todo. Sí. ¿Y por qué cambiaste de trabajar en Alcira a Cullera? Porque por circunstancias de la vida me vine a vivir aquí a Cullera. Me fui a Alcira. Entonces, aquí en Cullera, en esos momentos, el colegio de maristas iba a abrir el centro y buscaba profesores. Entonces yo te presentaste y te cogieron. Me cogieron, sí. ¿Y habían más profesoras en ese entonces? Había otra profesora y yo, éramos las únicas. Lo demás eran hombres. ¿Y la otra profesora también era de infantil? Era también de infantil. Nos turnábamos 4 y 5 años. ¿Y todo durante primaria y la secundaria solo eran chicos? Sí, eran chicos. Es que el colegio era de chicos, tampoco podían venir chicas. Es verdad, solo era para hombres. Es que solo era para hombres. Ya. Y eran clases de 45. ¿En infantil también? También. 45 niños para una profesora. Sí. Ostras, ¿y cómo podías? Pues se podía, mira. Se podía porque se portarían mejor que ahora. Se portaban mejor, claro. Ahora cuando repartías tijeras tenías que ir con mucho cuidado porque alguno hacía de peluquero. Y entonces te venía la madre que el niño llevaba medio flequillo cortado. Pero bueno, le decías, es que son muchos, yo estoy mirando, pero... Ya, sí, no puedes controlar a todos. no puedes controlar todo. O sea que ahora 20 o 25 es un lujo. ¿Y tú crees que había diversidad en las clases? No. Diversidad me refiero a que si había, por ejemplo, algún niño autista. No habían autistas. En aquella época yo no encontré ningún autista.
Pero no encontraste porque no estaba diagnosticado o porque no había. Pues no lo sé, imagino que porque no habían, porque niños así con la forma de ser de autistas, yo no me tropecé con ninguno. ¿No? Después de casi 40 años, no. Entonces, ¿crees que no ha habido ningún niño con necesidades especiales ni habéis tenido que tratar? A ver, uno, Josep, Uno había. uno solamente, que no se comportaba como el resto. O sea, siempre iba a gatas por el suelo y no hablaba, solo sabía 3 o 4 palabras, las juntaba y se conoce que aquí en Cullera le llamó la atención la procesión de la Virgen y como a mí oía que todos me decían señorita y él me veía a lo mejor agraciada, pues entonces me decía, señorita Rebonica, ¿has visto el profesor de la Mare de Déu? Y siempre era la misma frase, Solo te decía solo esa. Y yo decía, esto no me cuadra. solo Entonces hablaba el para- ayuntamiento tenía una psicóloga a disposición de los colegios concertados 1 hora a la semana, 1 o 2 a la semana. Y aproveché para... porque no habían profesoras de apoyo. No, nada, ni de apoyo, ni psicólogas, ni de PT, ni de nada. No había nada. No, no había nada. Entonces, si habían esos niños, los pobres tampoco tenían ayudas. Tampoco tenían ayudas, claro. No. Pero este aguantó en el colegio hasta quinto. En quinto ya fue imposible ya. Su madre decía que ahí en el colegio estaba más protegido, que no lo quería mandar a la escuela pública, Ya. pero hasta quinto. Los compañeros lo protegían mucho, Sí. sí, pero en quinto ya molestaba demasiado, ya no podía ser. Y entonces ya fue a colegio de educación especial. Ah, entonces sí que Sí. habían colegios de educación A especial. partir de ahí en Sueca, en Cullera no. ¿Eso en cuánto, qué años sería? El chaval tiene ahora 30 años. 30 años no sé tan... 30 años, pues fíjate, En el 2000 más o menos. antes del 2000. Antes fue. Antes del 2000, sí. Mucho antes del 2000. ¿Recuerdas alguna situación difícil que no hayas olvidado? Sí, en el colegio. Pues que estábamos un día todos en el patio, empezó a hacer muchísimo viento y todo el tejado del colegio, que era duralita, empezó a volar y a caer al patio, Con todos los niños. con todos los niños en el patio. Imagínate a todas recogiendo niños, corriendo, uralita por un lado, uralita por el otro. No les dio a nadie. ¿Y qué hicisteis? Pues recogerlos todos al patio de las columnas, a los bajos. A los Ah, bajos, eso en los maristas. en los maristas, al bajo del colegio, a los Ostras. bajos. Pero cayó todo el tejado. Qué fuerte. Sí. ¿Y cómo viviste tu jubilación? Bien, mis compañeros me hicieron una fiesta. Hicimos una comida en el náutico y muy bien. Hicieron una recopilación y luego tuvieron un buen detalle que fue en vídeo a cada profesor grabarle diciendo cosas positivas mías. O sea que menos Qué mal. bonito. Entonces ¿Lo tengo... conservas ese vídeo? Sí, tengo ese vídeo. Sí. Todos los profesores dijeron algo. O sea que por lo menos lo habré hecho algo bien. ¿Y volverías a trabajar ahora? Ahora no. No. Ahora ya no. Ni pensarlo. Ya Tal estás como bien. están los niños y los padres, no. Ya. No. Hay que ir con mucho cuidado. ¿Y qué crees que deja una maestra en sus alumnos? A ver, siempre dejas algo. Yo tengo una alumna que ha estudiado arquitectura, que ha sido matrícula de honor en todos los cursos. Y su madre es amiga mía y me contó que lo que su hija recuerda de mi clase es una actividad que yo hice de poner sillitas de 2 en 2, como si fuera el tren, y un nano les vendía los tickets, que yo había hecho con cartulina unos tickets, y entonces se subían al tren, que eran las sillitas. Pasaba el revisor, uno que era el revisor, y decía, soy el revisor, le enseñaba a uno a decir la palabra revisor, y les cogía los tickets. Y luego yo hacía de altavoz y decía, el tren está en Sueca, ¿quién se baja en Sueca? Y 2 o 3 niños decían, yo me bajo en Sueca. Luego decía, soy Ana, el tren está, se bajaban. Y decía, Valencia, hay que bajar todos. Y todos bajaban porque habíamos llegado a Valencia. Pues de eso se acordaba se acuerda la chica que tiene ahora 30 años también. Les enseñaste cómo funcionaba el tren. Cómo funcionaba el tren, ya ves tú qué manera más tonta. Pero bueno, es de lo que se acuerda. Siempre dejar marca. Y luego otra que le enseñé a rezar, porque claro, había que enseñarles a rezar el Padre Nuestro y el Ave María. No.
Rezabais todos los días. Sí, todos los días. Y se lo sabían. Y vais a la misa también. También iban. No, a misa los pequeños no. Los pequeños a Al misa infantil no. no iba. No. En el mes de mayo sí que había una especie de oración en la capilla, llevaban flores. A la capilla. Entonces sí, eso sí les gustaba. Durante la trayectoria Sí, has estado en diferentes colegios. no. Sí, bueno, sí, sí. He trabajado, sí. Primero en Alcira, después en Alicante y después en Cullera. Y durante esos periodos has Mm. ido notando cambios de centro en los años. A ver, sobre todo en Maristas, la formación que nos ha dado Maristas, los otros centros no nos la dieron. Entonces fuimos los primeros aquí en Cullera de implantar la metodología de por rincones en infantil. Trabajamos por rincones, sí. Y eso fue una novedad porque, claro, tenías que estructurar la clase de otra manera, tenías que buscar materiales y nunca nos pusieron pegas los hermanos. O sea que ya estabais empezando con metodologías. Sí, pero ya te estoy hablando de ahora 30 años, ¿eh? Empezamos hace 30 años. O sea que hace tiempo. Hace muchísimo tiempo. De hecho, otras compañeras de otros pueblos no se atrevían a hacerlo, porque decía que eso era un follón en la clase. Y decíamos, a ver, follones al principio, porque tú al niño le dices, te toca ir a la casita, al hogar. Y te dice, yo no quiero las muñecas, yo no quiero planchar, yo no quiero la cocinita, yo quiero ir a los coches, a lo de tráfico. Y entonces le tenía que decir, no, pues te toca, la palabra era te toca. Y claro, al principio, cuando menos te dabas cuenta, algunos se te había escapado a otro rincón. Pero luego la mecánica la cogen y no hay problema, les encanta. O sea, Y a raíz de ahí, ¿tú crees que empezó a cambiar tu manera de enseñar? sí, claro, mucho más efectiva y más a gusto y con más tranquilidad, porque no era recortar 25 o 30 a la vez, solo recortabas con 5. Pastelina lo mismo, pintura lo mismo, podías hacer pintura a dedo, pintura con los dedos, pintura a mano, o sea, hacer murales en el suelo, de otra manera imposible, porque el resto de la clase los tenías entretenidos. Porque Claro, antes de eso, de trabajar por rincones, como... siempre sentados, y de hecho hay un colegio que los tienen toda la mañana sentados. O sea que, Ya está. y ya está, no se aguantan. Y escribiendo y coloreando y ya está. Y luego también en los cursillos, lo que me llamó la atención es que siempre decían, poneros en el lugar del niño. Cuando le dais una manzana muy grande para colorear, lo primero que piensa el niño, madre mía, qué manzana me ha dado. Pasas por detrás y le dices, sale, va, pinta la manzana. Y como la has tocado y la has acariciado, bueno, voy a intentar pintarlo porque quiero a mi señorita. Te pintará el primer trozo bien, porque a veces habéis dicho, oye, pues ha pintado un trocito bien, ¿qué ha pasado después? Pues que ya no puede más. Entonces los dibujos eran muy grandes, facilitar la forma de hacerlo, no con un plastideco, sino con un rotulador gordo, un pincel gordo o con dedo de pintura. De hecho, mis compañeras ahora hay un día que pintan con chocolate. Qué interesante. Qué O sea guay. que se lo pasan bomba. Sí, Porque como encima pueden chuparse el dedo, pues te ya lo ves. gusta más. Y yo tuve un niño que cuando puse pintura marrón era el clásico gordito comilón, se chupó el dedo porque pensaba que era chocolate. Sí. ¿Y crees que se nota mucha diferencia de las escuelas de antes a las escuelas de ahora? Claro, antes era lo de la letra con sangre entra y ahora que va. Ahora es todo a modo de juegos, en la alfombra, o sea, todo lo tienen que experimentar. Y la forma de leer lo mismo, no van a la mesa a leer uno por uno, aunque hoy en día hay compañeras que lo hacen. O sea, se lee en grupo, todos a la vez y con toques de ritmo. Y entonces lo van cogiendo, las letras las van cogiendo. A ver, te tienes que ayudar con gestos, con cuentos, cada personaje, cada letra es un personaje. Los críos lo de los cuentos les encanta, entonces si a cada letra le asignas un personaje, ellos lo recuerdan más. O sea que cuanto más más material y más recursos les des, mejor. Pues se ¿Crees acuerdan, que ha sido claro. positivo el cambio? Sí, ha sido muy positivo, sí. De hecho, casi todos entran a primaria sabiendo leer. Y luego también hay niños que llegan a 5 años y ya saben leer. Entonces a esos niños no los vas a machacar leyendo por sílabas o por frases, los mandas al rincón de la lectura directamente. Y hay unos cuentos facilitos para ellos.
Bueno, por último, cuéntame un poco sobre tu etapa, una valoración como maestra. A ver, mi etapa al principio fue dura porque eran muchos niños, pero después, cuando ya empezaron a ser 30, 28, yo lo disfruté mucho porque era libre en la clase de hacer todos los inventos que quisiera o sea, a la hora de hacer una unidad, yo me inventaba qué materiales, cómo hacerlo, y entonces en esa etapa fue muy buena, pero luego ya últimamente cuando ya todo tenía que ir programado, metido en ordenador, con toda la cosa burocrática, todos los cursos de informática, ya veías que empleabas más tiempo en eso que en lo otro. Entonces también los críos he notado que bueno, estos últimos pues son más desobedientes, hacen menos caso. Los de mi etapa al principio pues lo que decía la señora era la señora. Incluso ponían en duda lo de su mamá, pero ahora te dicen, lo ha dicho mi mamá. Y yo una vez a un niño le tuve que decir, tu mamá mandará en tu casa, pero aquí en clase manda la señora. O sea que luego son bolitas de afectividad, entonces mejor es ir a buenas con un crío que a malas, porque ver, tocándoles la fibra sensible pues consigues lo que quieres. Claro. Y sobre todo las nuevas tecnologías de pantallas, cuanto menos mejor, aunque son niños que están acostumbrados a recibirlo todo por visual, pero claro, el contacto de las canciones con la señorita, la poesía con la señorita, eso se está perdiendo, porque enchufan la pantalla y ahí es un ente que no lo conocen y por eso igual ni prestan atención, porque como no lo conocen, ¿para qué tienen que enseñarse lo que le dice esa que está ahí en la pantalla? En cambio, si es su señorita, pues como luego le dices, muy bien, te has acordado, o pues le valoras, entonces ellos se mueven más por ese aspecto. Entonces, ¿nos recomendarías que fuese todo más vivo, más experiencial? Sí, todo más vivo, más experiencial, más contacto a contacto que tanta pantalla y tanto ordenador. Y sobre todo práctico a modo de juegos en dedicar un trozo de la clase a tipo alfombra en el suelo. Si no tienes, pues las mismas almohadillitas de pinchar pueden servir. Claro. Y entonces ya no sea todo tan sentado y tan estático, más práctico y más activo. Y por lo demás, muy bien. Yo hoy en día no volvería a estudiar magisterio, tal como está la situación con los padres, con los alumnos, no volvería, no. Sientes que ahora es más complicado. Ahora es más complicado, menos niños, pero más complicado. Claro, porque tú antes trabajabas con 30, 40 niños. Hasta 45 he llegado a tener en clase. Y aunque ahora sean menos niños, tampoco... Aunque sean menos niños, es más burocrático, más ir con pies de plomo con los padres, con los niños. Son más libertad para hacer tu trabajo. Sí, son merengues, no los puedes tocar, para nada, ni para llevarlos al servicio. O sea que es más complicado. De todas maneras, si es vuestra vocación, pues adelante. Lo que sí que hay que trabajar en lo que te guste, porque si no es un martirio, eso sí es verdad. Yo tuve una vez una abuela que me dijo, ni por todo el mundo sería yo maestra. Yo no sé usted cómo puede aguantarlos, porque yo a uno no lo aguanto. Así, es vocacional. Estas las carreras, esta medicina que tiene que ser vocacional, si no, vete a otra carrera. Ya está. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Vale, pues nada, al servir.